Hola, buenas tardes. Mi nombre es Taylin Montijo. Soy estudiante de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García y el día de hoy les traigo una reflexión del libro No Independencia ni Revolución 2010 del autor Eduardo del Río Ríos. En este libro lo primero que vemos es el racismo que aún sigue teniendo México por el tipo de color de piel. El autor era una persona de tez blanca y acomodada económicamente que en los primeros años de su vida perdió su dinero y padeció económicamente, como la mayoría de los mexicanos, por falta de conocimiento financiero y adicciones por parte de su padre. Y nos trae una frase que es: como te ven, te tratan. Frase que se refiere a que si eres una persona de tez blanca y de ojos azules como él, piensan que eres extranjero y con dinero y te dan un trato decente, dando pie a la frase cuídate de tu vecino, refiriéndose que el enemigo del mexicano es otro mexicano. Este libro resuelve o responde varias interrogantes que serían: ¿por qué vivimos en un país que todavía no acaba de organizarse para el beneficio de todos los mexicanos? ¿Por qué parecemos vivir en un eterno subdesarrollo, no solo material, sino también espiritual? ¿Y por qué somos campeones mundiales de corrupción, desnutrición e ignorancia? Estas son preguntas realizadas por el autor. México tiene el mismo pensamiento que cualquier niña que creció viendo Disney. Está esperando que venga su príncipe a rescatarla. Ha pasado año tras año y México sigue en crisis económica y social. Las personas, en lugar de salvarse solas y ver por sí mismos, están esperando que venga un presidente, un gobernador o cualquier persona con un cargo político social a mejorarles la vida en lugar de mejorarla él mismo. Este libro también está lleno de lenguaje coloquial e ilustraciones, lo cual lo hace muy entretenido y fácil de entender. Y empecemos por el capítulo 1, que se titula Cuando no había mexicanos, solo indios. En este capítulo nos damos cuenta cuando los aztecas llegaron a someter a otros indios, que son los Texcoco y los Tacuba, para quedarse con su tierra y fundar la gran Tenochtitlan, y nos da la frase: la tierra es de quien la trabaja, no de quien la ve primero. Y así se creó la primera civilización mesoamericana, desarrollando la astronomía, matemáticas, medicina, agricultura, pintura, arquitectura y más. Aquí es cuando llegan los gallegos de España y someten a los aztecas, mayas, totonacas, mixtecas, chichimecas, otomíes, tarascos, huicholes, chontales, zapotecas, y toman la gran Tenochtitlan, tomándola con la justificación de que querían evangelizarlos. En este capítulo también se ve reflejado el maltrato de la mujer desde los aztecas, donde la mujer no valía nada y era usada como objeto sexual y esclava doméstica, y con los gallegos, donde era violentada y repartida como botín de guerra. Y como resultado de estas violaciones de los españoles con las mujeres indias nacen los primeros mexicanos, que son los hijos no deseados de padres desconocidos, o hijos no del amor sino de la fuerza bruta y animal, hijos rechazados de ambos lados, siendo esa la base de nuestra nacionalidad. Y comenzamos el capítulo 2, que se titula de cómo pasamos de imperio azteca a pinche colonia gallega, donde la gran Tenochtitlan fue destruida. Los indios fueron rebajados a criados, sirvientes, albañiles y esclavos. La Nueva España, ahora llamada así, era gobernada por un virrey, y la Nueva España era libre de idolatría. Todos eran cristianos, pues si tenían otra religión, los mataban. Los hijos de los nobles debían aprender castellano para someter a los demás, y la creación de la Virgen de Guadalupe para facilitar la cristianización. Así pues, la sociedad de la Nueva España se empezó a componer por los españoles y los indios, a lo que luego se sumaron los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en la colonia. Están los mestizos, que son los hijos de la violación de mujeres indias, que no eran aceptados por nadie, que se unieron con el español pobre para poder sobrevivir, y también estaban los negros de África. Un dato muy importante es que a los españoles no les interesaba ni educar ni instruir al indio, solo cristianizar y alcoholizarlo.
Esto es algo que se visualiza en México actual, pues en la Ciudad de México menos del 1% de la población menor de 45 años es analfabeta, mientras que el 2.65% de la población de 45 años y más no sabe ni leer ni escribir. Mantener al pueblo ignorante, así es como se puede dominar, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Por el año de 1810, la Nueva España tenía 6 millones y pico de habitantes, de los cuales 3.700.000 eran indios, 1,5 millones mestizos y 1 millón de criollos. Y eran 60.000 españoles, siendo mayoría en número, seguían siendo dominados por los españoles y nadie hacía nada. Y les repito la parte de la princesa de Disney, donde siguen esperando que alguien venga y los rescate. En este año también inician las conspiraciones y levantamientos, pues en marzo de 1808 Napoleón invadió España y metieron a la cárcel al rey Carlos y a su hijo Fernando. Entonces, en el año de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, que dedicado a ayudar a los indios y unido a un grupo de criollos descontentos, encabezados por los jóvenes militares Ignacio Allende y Van Aldama, entre otros, planearon sublevarse. Ese día es el día 15 de septiembre de 1810, donde inicia la rebelión, pues con el grito del cura Hidalgo. Y aquí es donde se inicia la Guerra de la Independencia. Y esto conlleva a la primera matanza en Guanajuato, después al decreto ordenando la devolución de las tierras de los pueblos indígenas, y esto lleva al decreto de excomunión contra el cura Miguel Hidalgo. Después termina con la muerte de Miguel Hidalgo y Allende, y después sigue Morelos, donde él no se autonombra Generalísimo de las Américas ni Su Alteza Serenísima, simplemente se hace llamar Siervo de la Nación y organiza su ejército. Este mismo escribe los sentimientos de la nación, donde pide una patria libre y pide que salga el español, pero en 1815 Morelos muere. Y así iniciamos el capítulo 3, titulado pues ¿cuál independencia? Aquí tenemos personajes nuevos. Tenemos al coronel Agustín de Iturbide, que formaba parte del ejército realista, y tenemos a Vicente Guerrero y a los criollos creando el plan de Iguala. Y tenemos el famoso abrazo de Acatepán, donde se firma el plan de Iguala. Lo firman Iturbide y Guerrero, que se trata de el plan de Iguala o de las 3 garantías, que es religión solo católica, unión e independencia. Pero tristemente este plan no acaba con la esclavitud, no se regresan las tierras, no disminuye la desigualdad y no se hace absolutamente nada por el bienestar del pueblo. Después de esto surge la bandera México y surge la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y así concluye el capítulo 3. Y debemos conocer la historia para no repetirla. En estos 3 capítulos vemos como cada persona luchó por sus ideales, ya sean buenos o malos, pero en su mayoría el pueblo que lo apoyaba murió y no obtuvo ningún beneficio, que es igual a lo que pasa en la actualidad. Todos tenemos derechos y obligaciones y debemos ejercerlos. Tenemos la información correcta al alcance y eso puede darnos la libertad personal. Y teniendo la libertad personal ya podemos buscar una libertad para los demás.